Tiempos de cambio, tanto en medios de comunicación como en emisores de contenidos, porque casi a la vez que nos enterábamos de la salida de don Jaime Peñafiel del diario El Mundo y de la de don Fernando Savater del diario El País, en el canal Red, el canal de YouTube y página web que dirige don Pablo Iglesias, nos enterábamos de que don Sergio Gregori dejaba de presentar el programa El Tablero. Y ya les adelanto que en esta controversia entiendo más la postura de don Pablo Iglesias que la de don Sergio Gregori, con la que me cuesta más sintonizar. Por delante hay que empezar explicando que el señor Gregori no era simplemente un presentador de un espacio de Canal Red, era prácticamente un cofundador del proyecto. Como saben, don Pablo Iglesias puso fin a su etapa en el diario público y intentó crear una especie de espacio propio, de plataforma propia en YouTube y en Internet, a la que llamó Canal Red. En una primera etapa le ayudaba el empresario don Jaume Roures, pero después, no sé si porque pensaba que un empresario no daba buena imagen, se desvinculó de él y el 21 de marzo de 2023 comenzaron sus emisiones regulares, básicamente con dos programas estrella. La Base, conducido por el propio don Pablo Iglesias. Vuelve La Base un poco más tarde de lo que nos hubiera gustado. Estamos todavía en pruebas, así que sean pacientes con nosotros y nosotras si cometemos algún error. Poco a poco vamos a ir anunciando novedades. Muy pronto anunciaremos la página web. Y El Tablero, conducido por el señor don Sergio Gregori. Compañeras y compañeros, mi nombre es Sergio Gregori. Soy un joven periodista que lleva desde la adolescencia dedicándose a esta profesión. La mayoría nunca habréis oído hablar de mí, por eso me toca presentarme. El programa El Tablero se emitía por las mañanas, es decir, iba a competir con la tertulia política Al Rojo Vivo de don Antonio García Ferrás en La Sexta, que desde 2019 es el mayor enemigo mediático de don Pablo Iglesias. Por eso algunos dijeron, el señor Gregori es el Ferreras del canal Red. Y muchos presentaban al señor Gregori como el chico que ha sacado el señor Iglesias, ese alumno aventajado del profesor Iglesias, lo cual era reducir bastante la realidad, porque lo cierto es que el señor Gregori ya tenía una trayectoria mediática, por lo menos digna de ser mencionada. El señor Gregori, muy joven, había creado el canal de YouTube Furor, que después se convirtió en plataforma de contenidos Furor TV, siempre como activista de izquierdas, haciendo opinión de izquierdas y análisis de izquierdas, y entrevistando a distintas figuras de la izquierda, no para transmitir información ni dar hechos, sino para transmitir opinión y análisis desde la izquierda. Y también había emitido contenidos desde un perfil muy simbólico para la izquierda, como un documental a favor de Cuba. Un grupo muy pequeño tenía mucho y un grupo muy grande tenía muy poco. La revolución transformó eso. ¡Patria o muerte! Doblegarse o luchar. La revolución cubana nos trajo el orgullo de ser cubanos. ¡Viva Cuba libre! Una revolución genuinamente popular. Eso decía el señor Gregori, que recientemente recordaba en su canal de Furor que él no era un colaborador de Canal Red, que él era cofundador de Canal Red. Siempre la misma canción. Se crea Pablo Iglesias un canal y ya llegan los mismos para intentar dinamitar todo con el mismo modus operandi. Compañero, por favor, o compañera, no se crea Pablo Iglesias un canal. Nos aliamos. La gente de La Base y la gente de Furor Televisión. La gente de Furor Televisión aporta la búsqueda del local, la apuesta audiovisual de toda la cadena, los presupuestos, el sistema con el que se realiza audiovisualmente la cadena, la persona de realización, en su momento la persona de redes sociales, la persona de la continuidad del TDT. O sea, no se crea el canal y nosotros llegamos, cofundamos el canal. ¿Y por qué se le veía un tanto mosqueado? Porque conforme avanzaba la existencia del tablero, salían voces entre los tuiteros más afines al partido político Podemos y sobre todo a su exsecretario general, don Pablo Iglesias, que creían que el programa El Tablero no era suficientemente cercano al partido político Podemos y que en ocasiones daban voz a personas críticas con Podemos, incluyendo diputados del PSOE o personalidades del entorno de Sumar. Y se acusaba al señor Gregori de querer hacer una especie de Al Rojo Vivo bis cuando ellos entendían, los que hacían esas críticas, que la misión del Tablero era defender a Podemos ante la orfandad mediática, porque de acuerdo a este planteamiento, el resto de opciones políticas ya tiene medios que les van a dar cancha y el Tablero, por tanto, está para dar cancha a Podemos, que no tiene otros medios para hablar, salvo que contemos TV3 y Euskal Telebista. El señor Gregori es relevado como director del programa El Tablero y pasa a ser únicamente presentador.
No solo dejó de dirigir y de seleccionar a los tertulianos, sino que además dejó de presentar el tablero los 5 días de la semana para presentarlo únicamente 2 de 5. Y el resto de días lo presentaban otras presentadoras como la señora doña Dina Busselham o la señora doña Laura Arroyo. Pero llegó diciembre del año 2023, se produjo la ruptura definitiva entre Podemos y Sumar y los 5 diputados de Podemos se pasan al grupo mixto. Entonces gran parte del contenido de Canal Red pasa a ser un ataque directo a Sumar, muy centrado en las personas de doña Yolanda Díaz y don Íñigo Errejón, los 2 grandes traidores para el partido político Podemos. Hasta el punto de que parece que en Canal Red se ataca más a errejonistas y yolandistas que a Vox. Es en ese momento cuando da la impresión de que don Sergio Gregori comienza a hacer alegatos a favor de que Canal Red debe de distanciarse del partido político Podemos y debe ser más amplio a la hora de dirigirse a su público. A veces hemos encontrado en redes sociales, yo lo he visto, incluso a mí mismo algún tuitero me ha señalado como traidor, curiosamente presentando este programa hoy aquí. Y te quiero preguntar por esto, ¿no? Es decir, porque haya militantes de Podemos insultando incluso a la propia Yolanda en redes sociales y acusándola de traidora. Como secretaria de organización de Podemos, ¿rechazas estos comportamientos de algunos militantes en redes sociales? ¿Rechazas las declaraciones o no las rechazas? Te lo digo porque a mí me cuesta entender que viendo el clima que se está creando y que se está generando ahora en la izquierda, cuando hay gente en redes sociales que presiona de esta forma o que insulta a la propia Yolanda o que dice que nunca votaría a Yolanda, cómo en caso de que haya luego un acuerdo entre Podemos y lo que represente luego Sumar, se va a arreglar este pifostio que hay montado para que entiendan que debe ser la candidata de todos. Lo cual hace que muchos de los tuiteros afines al pablismo digan: ¿usted no será que está con Sumar? ¿Usted no será que busca posicionarse de cara a doña Yolanda Díaz? Y que empiezan a mirar con suspicacia que el señor Gregori aparezca en tertulias como la del Horizonte de Mediaset. Aunque la verdad es que ya había estado en tertulias bastante antes, como cuando apareció en Todo es Verdad porque consiguió aquella entrevista al exjefe de la KGB. Sergio Gregori, que es el periodista que ha conseguido la entrevista exclusiva al que fuera número 2 del KGB, Nikolai Leonov. Al cumplirse el aniversario del partido político Podemos, don Pablo Iglesias hace esta declaración. O sea, yo cuando veo antiguos cargos de la organización que van a La Sexta a cobrar dinero exclusivamente para hablar mal de su expartido, que es para lo que los llevan, porque lo que puedan decir sobre otros temas no tiene el más mínimo interés, digo, pues sí, algo tuvimos que hacer mal y yo la verdad es que eligiendo personas no siempre acierto. Si alguna vez te recomiendo a alguien, no te fíes de mí. Dado que menciona La Sexta, es evidente que se está refiriendo a don Ramón Espinar. Porque Podemos tiene una dirección encabezada por Yone Belarra y liderada por Pablo Iglesias que se ha encargado de desguazar la formación política de la que yo formaba parte y que era una formación política que estaba en condiciones de ganar elecciones en España. Pero algunos ya ponen en redes: eso también valdría para don Sergio Gregori. Y ese mismo día en que don Pablo Iglesias concede esa entrevista al Diario Público, don Juan Carlos Monedero, otro cofundador de Podemos, decide hacer un alegato de autocrítica tanto al partido político Podemos como a don Pablo Iglesias como al propio Canal Red. El caso es que las críticas del señor Monedero al Canal Red fueron transcritas por el señor Gregori en su cuenta de Twitter. Y eso llevó a una cadena de ataques muy feroces contra el señor Gregori, cosa que ya era algo bastante habitual desde junio. Entre ellos, un señor, don Pedro Onrubia, que aparte de ser exdiputado de Podemos, es tertuliano habitual de El Tablero. Eso llevó a que don Sergio Gregori quisiera que su siguiente programa al frente del Tablero lo iniciaría con un alegato de autorreivindicación, de réplica a los que le criticaban. Compañeros, hubo un grupo de jovenzuelos bohemios que apostamos por este proyecto por encima de todo. Sí, hubo un grupo de jovenzuelos que incluso creímos que romper el bloque de poder mediático estaba por encima de la pugna partidista en la irrelevancia de un espacio político marginal. Algunos, siendo muy bohemios, nos fuimos de casa en la adolescencia, en mi caso a los 16 años, por compromiso político, militante y por ejercer con honestidad el periodismo allá donde podíamos. Algunos somos muy bohemios y muy jóvenes, pero tenemos callos en los dedos de enfrentarnos al poder a sabiendas de las puertas que nos cerrábamos. También confundamos esto sabiendo lo que supondría. Otros quizá tengan callos en los dedos, sí, pero por pelearse con el compañero de al lado, por ver quién va delante de una lista electoral y quién calienta un sillón en un hemiciclo. Que nadie se olvide, hay quienes teníamos las puertas abiertas en tertulias y platós mucho antes de que esto existiera. Otros y otras no están donde están por valentía ni por compromiso.
Como decía Nega, tú no te puedes vender, nadie te quiere comprar. Y donde podía entenderse que también había una réplica a quien consideraba que estaba detrás de todos los ataques contra él, que sería a el director del canal de YouTube y la web a través de la cual estaba hablando, es decir, don Pablo Iglesias. Y además le iba a atacar citando un célebre discurso de don Pablo Iglesias. Defenderse es legítimo, pero haber sido víctima no le confiere a nadie la autoridad moral de convertirse en verdugo. Voy a citar uno de los discursos más brillantes que he escuchado en mi vida, quizá el que más me marcó políticamente en una adolescencia en la que la pureza ideológica me volvía políticamente impotente. El adversario nos quiere ver como siempre nos ha visto, minoritarios, pequeños, identitarios, en nuestras peleas internas, con nuestro lenguaje de siempre. La obligación de un revolucionario siempre es ganar. Un revolucionario no está llamado a proteger los símbolos, a proteger la identidad. Un revolucionario no es un cura que busca la catarsis colectiva en una misa con los discípulos. Un revolucionario está obligado a ganar. Después de ese alegato, don Sergio Gregori es relevado de sus funciones como presentador del tablero de Canal Red. Y para que no haya ninguna duda, en el siguiente programa, la presentadora, doña Laura Arroyo, comienza haciendo este alegato. El mensaje que daré a continuación lo doy en nombre del equipo al que orgullosamente pertenezco. Canal Red son las 18.000 personas que pagan nuestros salarios y toda la gente que sigue nuestros programas a diario. Y por tanto les debemos un respeto. En Canal Red siempre hemos dejado claro que queremos trabajar con rigor, pero no somos neutrales. Y tenemos una línea editorial que gustará más o menos, pero que es la nuestra. Estamos encantadas de que haya voces diversas que vengan aquí y de dar voz a quien casi nunca tiene voz en los medios de comunicación. Pero a esas alturas no vamos a aceptar que se ataque lo que representa Canal Red, ni a los compañeros y compañeras que con mucho esfuerzo y mucha militancia sacan este proyecto adelante. Gracias por seguirnos, gracias por hacer posible Canal Red. Bienvenidos y bienvenidas al... Aún se desconoce si esto es una ruptura y el equipo de Furor se va a ir de Canal Red o simplemente una reubicación en otras responsabilidades. Lo que reconozco es que me cuesta sintonizar con ese discurso de que, claro, el señor don Sergio Gregori era un periodista independiente que quería ejercer el periodismo libremente y la dirección de su medio no se lo ha permitido. Claro, intenté hacer periodismo buscando respuestas, ejercí como periodista. Esta gente querría que yo fuera un propagandista, pero lamento decirles que en el momento en el que yo tenga que ejercer de propagandista, me marcharé a mi casa. Y digo que me cuesta sostener este planteamiento porque la trayectoria del señor Gregori no es la de alguien que ha defendido la independencia periodística. Si creo entenderle, es alguien que ha defendido lo contrario, que piensa y siempre ha sostenido que el periodismo es una forma de ejercer la política y que los que dirigen equipos de periodistas en el fondo son activistas políticos que únicamente están allí para dirigir política y hacer política e influir en política. Cumplen una función claramente política. Claro que los, digamos, directivos de los medios de comunicación es que no es que cumplan una función claramente política, es que la principal función es la política. Es que no engañemos a la gente. Es que este discurso en el que se dice a los periodistas, no, tú tienes que ser un ente neutral, objetivo, tú eres un plumilla que simplemente escribe un artículo, pero vamos a ver. Lo que pasa es que algunos saben que precisamente imponiéndole a los profesionales jóvenes, precarios, que opten por esa línea desideologizada, objetiva, neutral, apartidista, sin ningún tipo de afiliación ideológica, que simplemente se dedica a reproducir datos y a leer un teleprompter, lo que hacen es quedarse sin adversarios. Este planteamiento, que es muy común en quien no ha formado parte de una redacción, que no estoy seguro, pero creo que es el caso del señor Gregori, ¿no?, que empezó directamente como periodismo tertuliano, por así decirlo, opinando, haciendo entrevistas en clave de opinión, pero que no tengo claro que haya formado parte de una redacción, ya sea de un periódico, de una radio, de una televisión. Se piensan a veces que el periódico es la portada y el editorial. Y entonces, claro, deben pensar, joder, claro, el director de un periódico hace el editorialazo contra el ministro tal, el editorial no sé qué, el portadazo contra este, consigue la dimisión de este y presiona para este otro. Y a veces no caen en la cuenta que un periódico es bastante más que eso. Un periódico es bastante más que una página editorial y una portada. Que si don Pedro J. Ramírez, don Luis María Ansón y don Juan Luis Cebrián fueron grandes directores, no fue solo por las portadas y los editoriales que hacían, es porque se comían 16 horas en la redacción donde hacían bastantes más cosas, que iban desde conseguir los teletipos de las noticias, desde conseguir los mejores corresponsales en los países donde había noticias que cubrir, desde conseguir los mejores resúmenes y las mejores crónicas parlamentarias para que la gente leyera y viera lo que había pasado en el Parlamento, de tener los mejores periodistas de tribunales que les informen de las sentencias y qué ha pasado, que les informen
del BOE, de lo que se aprueba a nivel cultural, de qué premios, qué libros salen, qué eventos culturales se producen, a nivel deportivo, de lo que ocurre a nivel de cartelera, en la sección de cine, en la sección hasta los pasatiempos, hasta la sección de televisión. Bueno, es un compendio de tantas cosas. El cronista de la villa, que reducirlo todo a el editorial y la portada, reducirlo todo a la parte de opinión, aunque pueda ser la más divertida por pensar que así influyo y la gente me escucha y hace lo que yo digo, es simplificar mucho lo que es el periodismo. Porque no se puede conseguir tener influencia en la opinión si no tienes todo lo demás. Y creo entender que el señor Gregory está orgulloso del día en que estaba en la universidad. Don Antonio Caño, exdirector del País, hizo un alegato en favor de un periodismo no activista, dirigido a esos jóvenes periodistas que van a ser o cronistas de tribunales, o corresponsales en otros países, o responsables de información económica, o responsables de información parlamentaria, o responsables de información judicial, que hagan información en base a los hechos. El periodista, vosotros que vais a ser periodistas dentro de poco, o algunos ya lo sois, no es un activista. Y el señor Gregory le responde diciendo que no tiene credibilidad porque él, en una página de opinión del País, dio una opinión política, en este caso contra el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, en la página editorial. Y porque había dicho en Twitter lo orgulloso que estaba que las páginas de opinión el País se hubiera posicionado en contra de don Pedro Sánchez. Esto es una facultad de periodismo. Editorial del País. Antes que nada. Del País. Pedro Sánchez es un insensato sin escrúpulos. ¿Eso es periodismo o es activismo? De verdad. Eso es un editorial, eso es periodismo, eso es un editorial de un periódico. Y dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con la labor de los periodistas de calle, de los periodistas que hacen piezas, de los periodistas que hacen reportaje? En realidad nada. Pero el señor Gregory está muy orgulloso y un montón de gente le aplaudió como menudo zasca le ha metido al señor Caño, que se ha formado parte de una redacción, que se ha coordinado equipos periodísticos, que ha sido corresponsal en muchos países, incluyendo en México o en Estados Unidos, que ha dirigido suplementos, que ha dirigido equipos de investigación, y luego es verdad, ha sido director, y es verdad que ha sido responsable de una sección de opinión, todo lo criticable que sea. Y ahora efectivamente está centrado en el periodismo de opinión, de una opinión muy clara, pero cuando ya tiene una carrera a sus espaldas. Reducir toda su trayectoria a la parte de opinión, creo que es simplificar mucho la trayectoria del señor Caño, que además, por cierto, también tiene un montón de cosas que le podría criticar a nivel de director de periódico, ¿no? Porque en su etapa de director de periódico se prescindió de la colaboración del señor Carlin, del señor don Miguel Ángel Aguilar, pero también tiene muchos éxitos que presumir, porque fue él el primero que publicó el caso Villarejo, el que sacó la primera foto en portada del comisario al que otros periódicos no se atrevían ni a citar, seguramente porque era fuente suya. El primero que denunció todo el caso del pequeño Nicolás, o el caso Fabra, que también lo sacó el diario El País. Claro, reducirlo todo a la opinión creo que es quedarse bastante cojo, y diría lo mismo en cualquier otro medio de comunicación de ámbito nacional, o de pensar que el éxito del programa de radio Hoy por Hoy se debía únicamente a el momento de opinión política de don Iñaki Gabilondo, porque era bastante más que eso el programa. Concluyendo, si don Sergio Gregory piensa que el periodismo es básicamente hacer opinión política y hacer activismo político, y que no existe un periodismo que no sea activismo político, entonces ¿cuál es el problema que ha tenido con Canal Red? Donde muy honestamente don Pablo Iglesias dijo desde el minuto 1 que era un espacio mediático para defender su espacio político. Y tengo la sospecha de que es más un tema de autonomía política, de yo quiero defender con autonomía mi propia agenda política, y una dirección que piensa que si estás aquí tienes que dirigir esta agenda política, que es la de este espacio político. Esa al menos es mi impresión. Gracias por seguirnos en el tablero. Mientras se pueda, aquí seguiremos, quizá aunque de tiempo.